Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad le damos la bienvenida a los estudiantes de quinto año de secundaria para darle continuidad a las clases de ciencia y tecnología. Como lo pueden observar en la diapositiva, hoy vamos a hablar sobre la mecánica celeste. Y para conocer acerca de este tema, obviamente ya vamos a darle paso a la información, pero quiero que sepan que todos tienen que estar siempre pendientes y conectados porque cada tema tiene una secuencia. Hoy es el tema número 16 que estamos trabajando. Es decir, que usted aproximadamente ya debería tener en su cuaderno 16 temas. Benito ya sabe de eso. Son 16 temas que hay que anotar en nuestro cuaderno, apuntar. Yo les recomiendo en este preciso instante que usted agarre su cuaderno y coloque el título, la mecánica celeste. Es importante que todos tengamos entonces esa inquietud de tener nuestro cuaderno, ya que será revisado a final de año. ¿Okay? Ahí está entonces el concepto de hoy. Vamos a trabajar con la mecánica celeste. Como lo pueden observar, algo tiene que ver con eso, ¿no? Con la Tierra, y vamos a ver en qué funciones cumple. Esta mecánica estuvo puesta por las leyes gravitacionales universales, y ustedes saben quiénes fueron los de estas leyes y las leyes de Kepler. Entonces, ¿cuáles son estas leyes? ¿Cuáles son estas funciones que cumple? Vamos a seguir trabajando y conociendo, ¿ok? La ley gravitación universal establece la fuerza con la que se atraen dos cuerpos separados a una distancia r, ¿ok? De un radio determinado. Las leyes con las que se rigen los cielos son las mismas que gobiernan la Tierra, realidad blasfémica, ¿ok? Las condiciones para que una estrella se convierta en un agujero negro se obtuvieron en una primera aproximación de una ecuación. La trayectoria que debe seguir las naves espaciales, son trazadas mediante esta ecuación. Por eso es que estas leyes de gravitación han ayudado muchísimo a estas personas que han dicho, ok, ¿cómo se pueden atraer los planetas? ¿Cómo pueden girar alrededor del Sol? ¿O cómo puede una nave salir del espacio? ¿O cómo puede una nave de pronto espacial hacer este tipo de cosas? ¿No? Obviamente por medio de estas ecuaciones que nos dejaron estos ingeniosos matemáticos, Isaac Newton, Kepler, que fueron capaces de hacer de que la fuerza y la gravedad funcionaran de tal manera que nosotros el día de hoy tuviéramos la tecnología que tenemos, ¿no? Y vemos cómo los cuerpos se atraen a través de la Tierra y eso. Ellos hacen aproximadamente sus cálculos mediante estas ecuaciones y pueden salir de la órbita, ¿ok? Si no, fuese muy difícil hacer algo así. Medida de la masa de la Tierra. La fuerza gravitacional que actúa sobre la partícula de masa m se define como el peso. Suponiendo que una masa se encuentra sobre la superficie de la Tierra a distancia r, es la distancia entre m y el centro de la Tierra, es decir, del radio de la Tierra. Como lo pueden ver, el radio de la Tierra es 6.378 por 10 a la 6 de masa. Y si la magnitud de la aceleración de una nave espacial o de un satélite se mide a una distancia determinada, r, del centro del planeta, entonces la masa se determina como una generalización de la ecuación anterior. Es importante que sepamos esto. Ellos trabajan demasiado con las masas, con los pesos, con el cuerpo y la atracción que hay entre la Tierra. Recordemos que nosotros, en este preciso instante, por lo que hemos visto ya precisamente en las clases anteriores, nosotros sabemos muy bien que la Tierra tiene una fuerza de atracción hacia su centro. Entonces, obviamente, ya fuera de ella hay otra situación donde podemos tener que trabajar todas estas fórmulas para poder entenderlo, ¿ok? Es importante que sepamos que nuestro peso, nuestra masa en la Tierra es el que tenemos en la actualidad. Pues claramente nosotros tenemos un peso corporal aproximado entre, bueno, un adulto entre 70, 80, un poco más, y ustedes, bueno, posiblemente 60, 70, dependiendo. Entonces, eso es lo que tenemos acá, pero fuera de la órbita es más liviano, por eso es que todos nosotros tenemos que estar pendientes de este tipo de ecuaciones para seguir aprendiendo y que siempre sea significativo, ¿no? El aprender. Los satélites artificiales de la Tierra, ¿cuál es la magnitud de la fuerza gravitacional que ejerce la Tierra sobre un satélite de 1040 kilogramos que viaja en una órbita circular de 1000 kilómetros por hora sobre la superficie de la Tierra? Y determine la magnitud de aceleración del satélite en dicha órbita, determine la velocidad del satélite, esta órbita, y calcule su periodo de satélite. Esto lo vamos a hacer pronto, vamos a pasar para que lo podamos observar.
La velocidad del escape, cuando se requiere escapar de la superficie de un cuerpo que genera efectos gravitatorios, se requiere para ello una velocidad dada para poder realizarlo. Esto se denomina velocidad de escape. Cuando mayor sea la atracción gravitatoria sobre un cuerpo, mayor tiene que ser la velocidad de escape. Obviamente, esto tiene que ver mucho con el despegue, ¿no? de este tipo de naves. La energía mecánica total, como lo pueden ver, tenemos ahí, en Newton usó un dibujo parecido al que está arriba para analizar la velocidad de escape. Los proyectiles A y B caen a la Tierra, los proyectiles C y D alcanzan una órbita de una altura fija, pero el proyectil E alcanza una velocidad de escape. ¿Okay? Aquí, como lo pueden observar, hay una velocidad de escape en la gráfica que tenemos a continuación. Entonces, seguimos entonces con el agujero negro. En el siglo XVIII, John Michell, 1724-1793, se dio cuenta que la velocidad de escape de una estrella lo suficientemente grande y compacta excedería la velocidad de la luz finita. Imagínense la velocidad de la luz, ya ustedes saben que eso es bastante, ¿no? Para originar lo que ahora llamamos agujero negro. Ni siquiera la luz puede escapar de un agujero negro, pues el radio cítrico del cual más puede comprimirse para que la velocidad de escape sea igual a la luz, se denomina radio de Schwarzschild. Eso es importante que lo sepamos. Ni siquiera la luz. Usted sabe muy bien que la luz en realidad viaja a unos 3.000 kilómetros por hora. Creo que lo hemos visto 300.000. No lo hemos visto. Ahora probablemente esta semana o la otra lo vayamos a ver. Entonces usted se va a dar cuenta cómo una velocidad tan rápida ni siquiera un agujero negro. Esto es para que usted vea lo que significa este tipo de gravitación por allá afuera, ¿no? Las leyes de Kepler, estamos acá, como lo pueden observar, tiene que ver mucho con los planetas. Entonces, la primera ley del movimiento planetario. Los planetas describen órbitas elípticas, estas estando el Sol en uno de sus focos. Ecuación de la elipse en coordenadas polares. Acá tenemos las dos ecuaciones con que se va a trabajar la primera ley del movimiento planetario. Y recordamos entonces que ellos están colocados en forma elíptica, en una forma de alrededor del Sol. Como foco tienen el Sol, ¿ok? El ejemplo de la primera ley, cuando un planeta se encuentra en la posición P1, tenemos la posición P1 acá en el esquema, tenemos un esquema mostrando acá. En la figura está en el perihelio su distancia más cercana al Sol, ¿cuál es? La que está viendo en la gráfica. Cuando se encuentran en el P2, está en el afelio, su distancia es mayor al Sol, ¿ok? Entonces, siempre, por eso que en estas personas que empezaron a investigar este tipo de situaciones, nos dieron a nosotros una idea de por qué muchos países son más calurosos que otros, muchos países son de pronto más energéticos que otros y qué sé yo, la noche cae más temprano, más tarde y así, pero todo tiene que ver con el giro que nosotros estamos viendo en este esquema, ¿ok? Porque si vemos que este planeta está girando por este lado, por el P1, vemos que está más cerca del Sol, por lo tanto, hay obviamente mucho más calor. Hay países que son más tropicales, que están mucho más cerca, y otros que son más alejados, que es bastante clima más frío. Y de acuerdo al movimiento, muchas veces se va a sentir más frío, más calor y más esto. Esto tiene que ver mucho con esa ley, ¿ok? La excentricidad de la órbita de la Tierra alrededor del Sol es de 0.0167 y el semieje mayor de la órbita es de 1.496 por 10 a la 8 en potencia claramente, kilómetros, y determine el afelio del perihelio. La segunda ley de Kepler, una regla del Sol a un planeta dado barre áreas iguales entre tiempos iguales. ¿Ok? Aquí lo podemos observar. A los segmentos AB y CD les toma el mismo tiempo para recorrer, donde se mueve con mayor velocidad el afelio con el perihelio. La tercera ley de Kepler, el cuadrado del periodo de un satélite es proporcional al cubo del radio de su órbita, siempre que la masa del satélite sea mínima comparada con la masa del planeta, ¿ok? A donde está situado. Esta unidad es acostumbrada, estamos viéndola en pantalla. Una unidad astronómica es UA igual a la potencia que acabamos de ver, 1000
496 por 10 a la 11 de masa, y el periodo de la Tierra, 1 año, como lo podemos observar. Por lo tanto, la fórmula especificada, una ecuación simplificada que tenemos al final de la Tierra al cuadrado es igual a la fórmula que tienen ahí. ¿Okay? Entonces, siempre vamos a utilizar estas fórmulas, profesor. Siempre vamos a usar estas fórmulas cuando vayamos a hablar de mecánica celeste. Por ahora, vamos a trabajar con esta teoría, vamos a seguir trabajando para que sea más significativo y entender la mecánica de cada una de las clases. Es importante que sepamos también que mientras más estemos en orden con nuestras clases, más vamos a entender acerca de los temas. Espero que haya sido de su agrado la clase del día de hoy, siempre con el ánimo y las ganas de seguir estudiando, aprendiendo y esforzándose por hacer. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su atención. Muchas bendiciones.